Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de día viernes, ¿sí? Sí, del portal del Villegas, que voy a iniciarlo recordándoles a ustedes la existencia de este maravilloso libro, Adiós Valparaíso. Aquí está, que ustedes pueden adquirir fácilmente entrando a elvillegas.cl. Luego pican ahí la sección tienda y van a llegar a donde hay varios libros, entre ellos este, o pueden ir directamente poniendo elvillegas.cl/adiós. Esa es la manera también. Da lo mismo como llegue, el libro está a un precio promocional hasta el 7 de noviembre inclusive, de 16.900. El libro es bien bonito por la foto, por cierto, fotos que no son las habituales que aparecen en la guía de turismo o en esos libros de viaje o en esos libros de la ciudad donde siempre están monumentos oficiales y cosas como clásicas y típicas, lo cual está muy bien. Pero esto tiene que ver con mi experiencia y con la experiencia de otro de mi generación, un poquito antes, un poquito después, y las fotos están vinculadas entonces a esa trayectoria mía por los laberintos de mi memoria, y por lo tanto hablo de un Valparaíso que yo no sé si existe, creo que no, ojalá se recupere, ojalá resucite. De ese Valparaíso trata este libro, con estupendas fotos. Ayer les mostré una en que aparecía con mi primo Lalo preparándome, o después de almuerzo con unas copas. Pero hay muchas fotos de distintos lugares y circunstancias vinculados con Valparaíso. Con Playa Ancha, de la República de Playa Ancha. Aquí tienen una foto panorámica, por ejemplo, de lo que era el bar inglés, que espero que resucite. Fotos muy bonitas, el libro es muy bonito, yo creo que les va a gustar, está teniendo una muy buena recepción, que yo agradezco. Los libros que ya han sido comprados están siendo despachados, empaquetados y despachados para llegar pronto, y cualquier problema ustedes se comunican con nosotros. Adiós Valparaíso. Y a propósito del libro y de escritura, esto que les voy a contar o que voy a examinar ahora no es muy importante, o sea, no, cero importante, pero una anécdota entretenida y divertida, una más entre muchas que reflejan los tiempos. Eso es todo. Hace unos días atrás vi una lista de periodistas que adhieren a la campaña de Gabriel Boric. Entre ellos habían muchos nombres que no conozco, y habían varios que fueron colegas míos en el programa Tolerancia Cero. ¿Quién no hubiera imaginado que eran progresistas? No se me habría ocurrido. No se me habría ocurrido jamás que Fernando Paulsen, que Matamala, que Mónica Rincón eran progresistas, pero ahí están. Bueno, está muy bien, cada cual adhiere a quien se le dé la gana. No tengo problema. Simplemente me puse a preguntar, ¿para qué sirven estas listas? ¿Cuál es la razón de ser de ponerse en una lista? Yo, Juan Pérez, periodista, famoso o no tan famoso, adhiero a la campaña de Sutano. ¿Para qué? Me imagino que en alguno el motivo será que quede registrado públicamente que uno tiene derecho, entonces puede pedir favores, ¿no? Una agregaduría de prensa, una agregaduría cultural, ojalá en París, pero por último en Tumbuctú, donde sea, o cargos en el Departamento de Comunicaciones, porque ya no hay repartición pública sin su batallón de periodistas. Ahí puede ser una cuestión de que quede claro que yo estaba con usted, así que si acaso, no necesariamente, pido alguna cosa, bueno, ojo, eso es una posibilidad. La otra es que algunos periodistas se sienten tan importantes, tan relevantes, que imaginan que están colaborando con el candidato al que adhieren, porque mucha gente, al verlos aparecer ellos ahí, van a decir: ¡Atiza! Juan Pérez, el gran periodista Juan Pérez, adhiere a la candidatura de Mengano. Hay que seguirlo, por algo será que él está con Mengano, así que votemos también por Mengano. Me imagino que algunos creerán que ayudan, colaboran, por supuesto con votos, de que otra forma se colabora en una campaña. Habrán otros que se mezclan estos dos motivos. No sé. Ahora, para la gente que sigue a estos periodistas, que los conoce, algunos no son conocidos, pero los que son conocidos, ya todo el mundo sabe qué posturas tienen, basta escucharlos 10 segundos y es notorio.
Entonces no es por eso, no es por un afán de transparencia. Yo niego que esto sea por un afán de transparencia, en primer lugar, porque no era necesario, y en segundo lugar, porque, bueno, dejemos el tema a un lado, lo encontré divertido, no tiene importancia, y yo ya sabía, todos sabemos que la mayoría de los periodistas están en ese bando, no es raro, no todos, pero por lo menos, yo diría que, por lo menos de los periodistas que yo conozco, todos están en ese bando, todos son progres de ese tipo, hay otros que son progres de otro tipo, pero en fin, da lo mismo. Queda en el misterio entonces el por qué y el para qué ponerse en una lista. Yo no le veo el motivo, salvo que uno se crea tan importante que va a arrastrar votos, o salvo que uno quiera pedir favores después, o qué. Yo creo que es lo primero, ayudar a la campaña demostrándole a la gente que gente importante está con fulano de tal, con este caso con Boric. Bueno, no son tan importantes los periodistas, yo creo que son re poco importantes, la verdad, aunque aparezcan todas las noches en televisión y los veo millones de personas, aunque ya no hay millones de personas viendo ningún programa de televisión hoy en día. Tienen unos ratings inferiores incluso a la asistencia a este programa, muchos de ellos. Pero no es nada novedoso, en todo caso ha ocurrido otras veces. A veces son los artistas, los poetas, los escritores que se ponen en una lista por lo mismo. También un poco por vanidad, supongo, va a mostrarse. Yo soy tan importante que me pongo en una lista de adherentes, porque no se pone cualquier tipo, ¿no es cierto? El panadero de la esquina no se pone en una lista diciendo yo adhiero a la candidatura de fulano de tal. Ese señor se va a limitar a votar. Así es que, bueno, dejémoslo. No tiene importancia, lo encontré divertido, lo encontré curioso, y eso es todo. Y ahora vamos a cosas más serias. Cada vez que el candidato, a propósito de Boris, lo consultan, lo interrogan en un programa de prensa, como ha hecho Moschati, como han hecho otros, relativo a temas económicos, el hombre sale con un uy. Se equivoca todo el tiempo con la cifra, lo cual no es malo en sí mismo. O sea, todos nos equivocamos frecuentemente, yo me equivoco a cada rato hasta con los nombres de la gente, pero yo no soy candidato a la presidencia. Ojo con esa cuestión. La otra vez dijo que había que instaurar un impuesto especial para las empresas súper ricas o las más ricas que tienen ingresos de 1.000 UF mensuales. 1.000 UF mensuales, ¿cuánta plata es? No es ninguna cosa del otro mundo a nivel de empresa. No está el 1% más rico ahí simplemente porque tienen ingresos mensuales de 1.000 UF. Eso es un absurdo, se lo hizo ver entonces el periodista. Y entonces él dijo, tenía la cifra equivocada. Dijo, no tengo la cifra exacta en este momento. Eso fue lo que dijo. No tengo la cifra exacta en este momento. Después dijo, seguramente me van a atacar por eso. No, pues Gabriel, usted tenía la cifra exacta en ese momento, solo que era la cifra exacta equivocada. Usted no dijo más o menos esto, sino que dijo 1.000 UF. Dio una cifra exacta. 1.000 es un número específico, exacto. Solo que lamentablemente está equivocado. Si usted no se molesta en estudiar economía, en leer la cifra, en memorizarla, en entender lo que significan, uno no debería ser candidato a la presidencia, o como mínimo no mencionar el tema. Mejor no menearlo, como le dijo Quijote a Sancho en cierta ocasión. Mejor no menear el asunto. En cuanto a que lo van a atacar por eso, seguramente lo van a atacar, yo no lo estoy atacando, lo estoy mencionando nomás. Yo no sé si es ataque señalar que un candidato a la presidencia debiera manejar las cifras, pero en la punta de los dedos todo el tiempo. Él dice que maneja muchas cifras, pero de repente justo siempre las que le preguntan que mala suerte son las que no conoce. Ahora, el problema no es solamente que Boris tenga problema con las cifras. Toda la izquierda tiene problema con las cifras. No les gustan las cifras. Casi me atrevería a especular que la gente de izquierda en promedio, no todos, pertenecen a una subcultura mental ajena al mundo del rigor científico, de la cifra, la matemática, de los datos exactos, y pertenecen más bien a un mundo, podríamos decir, de herencia española, un mundo verboso, retórico, palabrero, cantinflero. El mundo de los grandes conceptos, de las grandes aspiraciones, de los grandes discursos, pero no de las pequeñas y exactas cifras. En general,
yo los conocí en la universidad, la gente de izquierda tendían a ser los peores alumnos de matemáticas, los que querían eliminar la ciencia, los que eran buenos en cambios para chacharear sobre cualquier cosa. Me acuerdo una vez, uno de esos jóvenes revolucionarios de esos años, que el profesor de, no me acuerdo de qué ramo de la Escuela de Sociología, a título de escopeta, creo que era un profesor de metodología, y también le gustaban las cosas medias exóticas, medias así, para botarse a choro un poco. A ver, dijo, vamos a hacer definiciones. Saquen una hoja y un papel y empiecen a escribir las definiciones de las siguientes palabras, y dio varias palabras. Y vuestro servidor, que es un tipo que trata de simplificarse la vida e ir al meollo, las palabras que me entregó las definí más o menos como ocurre en los diccionarios nomás. O sea, lo más breve posible, lo más preciso posible. ¿Para qué más cuenteo? Pero ahí el compañero de izquierda, que para una palabra llenaba páginas de páginas de páginas. Ese es palabreo, ese es cantinfleo. Eso es la cultura de ese sector. Son malos para las cifras. Ahora, ¿qué pasa con los hombres que tienen para hacer el trabajo de las cifras? El factor económico de Gabriel Boric es un señor de apellido Grau, que no conozco. El único Grau que conozco era el almirante peruano que murió heroicamente en el Huáscar. Bueno, entre paréntesis, todos los que mueren en combate, aunque sea porque tuvieron la mala suerte que estaban en el lugar equivocado, eso sí, mueren heroicamente. Hay que ponerle ese adjetivo. En fin, dijo que confesó ante un grupo de empresarios, a los que supongo que fue a inyectarles una dosis de anestésico, pero no lo logró porque dijo que, confesó, la verdad, que las medidas económicas de un eventual gobierno de Boric no eran pro crecimiento en el corto plazo. Y ahí acertó medio Grau, porque las políticas económicas que pretende instaurar un eventual gobierno de Boric, evidentemente no son de crecimiento ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo, pero sí son de ruina en el corto, mediano y largo plazo, de descalabro. Eso, así que Grau en este sentido fue, aunque palabrero, no dio cifras, pero fue más exacto. No va a haber una agenda pro crecimiento. Primero hay que hacer la revolución. Se lo he dicho aquí en muchos programas, los revolucionarios dejan esas cosas para después. Lo primero es resolver la cuestión del poder. Una vez que se resuelve la cuestión del poder, que en realidad es algo que nunca se resuelve, nunca termina de resolverse, ahí se empezarían a preocupar de esta fruslería, ¿no? Esto de la economía. ¿Qué es esto de la economía? Tantas cifras, que molesto esto de las cifras. ¿Hasta cuándo me joden con cifras? ¡Caramba! Mientras tanto, pero antes de este mientras tanto, que este viene muy interesante y tiene que ver con la candidata Proboste, permitidme, amados hermanos, mi primer bloque, que lo inicio con Hey, el corredor de bienes inmobiliarios más rápido de Chile, porque usa método innovativo, porque trabaja todo el santo día, todos los días. Este gallo trabaja más que yo. Igual que yo todos los días, pero más horas al día que yo. Y estos métodos innovativos sobre todo le permiten ser un hombre que vende mucho más rápido que lo que es habitual con los corredores de propiedades. Así que si usted quiere vender de una vez por todas su propiedad inmobiliaria, sea esta lo que sea, póngase en contacto, aquí están los contactos, con Ángel Hey. Y luego si usted quiere invertir en Estados Unidos, no sabe ni por dónde empezar, parta entrando al sitio inviertaenusa.cl, empresa chilena norteamericana que lo hace todo por usted. Todo, porque primero le ofrece franquicias. Si usted no sabe por dónde empezar a invertir, le dice aquí hay 3.500 franquicias para que usted vea qué le interesa. Si quiere invertir en bienes inmobiliarios, aquí tiene, le dice, miles de departamentos, casas, terrenos, playas, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, bodegas, ahora una interesantísima forma de hacer negocio en Estados Unidos, las bodegas, ahí están viendo los detalles, todo eso. Luego le abre cuenta corriente en banco norteamericano, le consigue créditos hipotecarios en esos bancos, le ayuda a formar sociedades comerciales en Estados Unidos. ¿Qué más? Más todavía, lo ayuda, lo asesora paso a paso y le consigue una viceresidencia si usted quiere. No sé qué más se puede pedir, yo creo que no hay nada más. Está todo, inviertaenusa.cl. Otra opción interesante desde el punto de vista financiero es la opción que da compreoro.cl, que le permite a usted comprar lingotes de oro, que son estos chiquititos que le he demostrado muchas veces, o los de plata, que son un poco más grandes. Ambos son muy valiosos, siempre mantienen su valor o lo aumentan. Usted los tiene en sus manos literalmente,
o sea, un control directo, los lleva a donde quiere, y en todas partes se los reciben con mucho gusto. Nadie le va a poner cara de asco al oro o la plata. Cualquier país del mundo, en el último rincón del planeta, el oro y la plata le va a servir para salir adelante. Un valor, tal vez, podría entrarse a escudriñarlo. El oro y la plata, no. Compreoro.cl, estimados amigos. Ahí está la dirección, compreoro.cl, súper fácil. Y para las personas que pueden tener problemas, que tienen problemas de presión o problemas de glucosa en la sangre, mucha glucosa, mucho azúcar, no olviden que AviCare es un centro de salud especialista en el control y cuidado de personas con patologías crónicas como son la cuestión de la presión, que está todo el tiempo, uno está con altas presiones o oscilando hacia la alta. No es una cosa de un día o dos, es permanente y es muy peligrosa la alta presión. Normalmente no se nota hasta que viene el pencazo. Póngase en manos de ellos, que le van a entregar dispositivos para medir el grado de glucosa, un glucómetro para medir la presión. No sé si llamarlo un presionímetro. Son unos dispositivos pequeños, usted los usa cuando quiere, todos los días si quiere. Los datos van automáticamente a dar vía internet sin que usted tenga que molestarse prácticamente en nada. El mecanismo es muy sencillo, hay una aplicación en su celular que lo hace todo. Y allá ellos ven, los especialistas de AviCare, cómo está su salud en esos dos tópicos. Y si hay algún problema, se toma acción de inmediato. Pongamos caso que usted tuviera, sin que se hubiera dado cuenta, una presión alta de 17, 18, que ya es muy peligroso, inmediatamente ya estarían tomando medidas, cartas en el asunto. AviCare, estimado amigo, estos dispositivos se entregan en comodato por 19.990 pesos mensuales. Y usted puede hacerse todas las medidas que quiera todos los días si lo desea. Y termino con Lavoclub. Lavoclub, un detergente que tiene dos variantes, una para la loza, otra para la ropa. Ambas son biodegradables, ambos son hipoalergénicos, ambos vienen en contenedores grandes, ambos son repuestos en su casa, ambos son reciclados los envases. Todas las ventajas por donde usted lo mire. Lavoclub. El equipo de Proboste, que están bastante angustiados con la posición de la señora y buscan relanzar, como comentaba ayer, su campaña, parece ser, según dicen los analistas, los expertos de la prensa, etcétera, que van a apuntar hacia Sichel, quieren destruir a Sichel, no pueden destruir a Boric, no pueden destruir a Kast. O sea, no le pueden quitar votos a esos dos extremos. Si ellos tienen sus propios votos. Pero le pueden quitar o tratar de quitarle votos a Sichel, que supuestamente se mueve más o menos en ese ámbito misterioso y vacío que es el medio, según lo que hemos examinado ayer y en otros programas. Entonces, el argumento, a propósito del tema económico y de todos los demás temas, el argumento, el concepto matriz, el argumento de venta, como dicen los publicistas, de la campaña que van a relanzar, que ya están lanzando, es que no queremos, dijeron, ellos no quieren, por Dios, hay que escucharlos con atención. ¿Qué es lo que no quieren? No queremos un nuevo estallido social, ya sea contra un gobierno de extrema derecha o contra un gobierno de izquierda que no pueda cumplir sus promesas. O sea, nosotros somos los que estamos en la posición justa. La extrema derecha, esa extrema derecha que ya la atornillaron, la soldaron, como que extrema derecha, aunque yo creo que simplemente en la campaña sí es de derecha, pero no tiene nada especialmente extremo. No conozco ningún punto de todo lo que dice Kass o que ha dicho Kass que uno pudiera decir, uy, qué extremo eso, salvo que uno lo compare con lo que dicen los del otro extremo. Entonces, claro, todo comparado con el extremo que está en el polo sur, parece que está en el polo norte. Entonces, o las promesas que no pueda cumplir la izquierda, o sea, que no pueda cumplir Boric. Ellos estarían, en cambio, en el promedio perfecto. Eso se llama extorsión. Sacan el fantasma del estallido social, que no fue un estallido social. Ellos mismos participaron, directo e indirectamente, en la insurrección organizada. Y luego la auparon con su gente para sacarle provecho político, cosa que lograron, que les fue bien en eso. Entonces están extorsionando al país, le están diciendo, si no votan por nosotros, si gana uno de los otros dos, va a quedar la cagada en este país. Nosotros somos los únicos que garantizamos que van a haber cambios tranquilos. Bueno. Pero mientras tanto,
está el tema del indulto, que le molesta mucho a Yanna Proboste porque ha sido una de las más ardientes y apasionadas propulsoras del programa, del proyecto de una ley de indulto contra lo que ella misma llama los detenidos por la revuelta. En vez de decir como si fuera más exacta para hablar, pero no es muy exacta, doña Yanna, los detenidos con ocasión de la revuelta, entre los cuales hay un montón de delincuentes, por supuesto. Eso debería haber dicho, no los detenidos de la revuelta pegándole el membrete de héroes o mártires de una lucha maravillosa, épica, a los que eran simplemente unos bandidos y unos saqueadores. Entonces se da cuenta que eso no funciona ahora, especialmente después de lo que pasó el 18 de octubre pasado y que probablemente pueda seguir sucediendo con estas hordas que salieron de nuevo a las calles. Entonces están haciendo exactamente lo que les dije ayer que iban a hacer. Por un lado ladraron lo del indulto, pero ahora están haciendo todo lo que está en sus manos para que eso no se vote, porque el gobierno y la derecha quieren que ya, pues, muestren sus cartas, pongamos la urgencia a esto y voten a favor o voten en contra, pero muéstrenle al público lo que piensan. Pero eso es lo último que pueden hacer es mostrarle al público lo que piensan. O sea, le muestran a los distintos públicos lo que ellos piensan que ese público piensa que ellos piensan. Entonces con la izquierda hablan del indulto y se ponen un pañuelo rojo al cuello, mirando hacia los moderados, a esos moderados que son una figura más bien metafísica. Entonces se sacan el pañuelo rojo y se ponen uno que dice paz, que dice paz, y por lo tanto que dice vamos a postergar la votación hasta después de las elecciones. Eso se llama ser hipócrita, se llama juego doble, se llama doblez, se llama chuecura. Pero en fin, ¿en manos de quién está esto de si se acelera o no se acelera la votación? De la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que es de ello. Así que ya se imaginarán ustedes que Jimena Rincón no va a apresurar la votación. Así que esto va a quedar limitado al plano mediático, lo cual significa que dura 3-4 días el tema y se acabó. Todo les ha salido perfecto en ese aspecto. Lo que no saben, el gran misterio, gozoso y doloroso, que nadie conoce, ni yo, ni ellos, ni nadie, es qué pasa con esos chilenos que no han votado, esa reserva moral, o reserva de voto, o reserva democrática, porque no hay otras reservas en Chile, no hay reservas institucionales, por si alguien está pensando en eso, se acabaron hace rato. Esa reserva de votos, todos mirando para allá y no saben qué va a pasar. Entonces, es divertido porque los distintos candidatos, de acuerdo a su posición, le hacen gestos al vacío, tratando de adivinar que no al vacío, a la oscuridad, que en esa oscuridad se ocultan miles y miles de personas que lo están escuchando y lo están viendo, y que llegado el día los que hubo van a salir a la luz a ir a votar. Y por esa cantidad imaginaria, o por lo menos incógnita, que es ese público que no ha votado hasta hoy, se dicen muchas cosas y se plantean muchas posturas chuecas. Bien, aquí está el tema, por supuesto, en medio de esto del indulto, en medio de los presos y en medio de todas estas cosas está el tema de la violencia. En el tema de la violencia he estado leyendo distintos analistas sobre esto a raíz de declaraciones que en algún momento hizo el señor Atria, que dicho sea de paso fue castigado al viejo estilo del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cuando alguien estaba en la línea, lo castigaban con un tiro en la nuca o el gulag. Como en eso no es posible que en Chile todavía, por lo menos, entonces lo han sacado de las mesas, ya vamos a hablar de eso, de las mesas de las comisiones de la constituyente que se están formando. Fue castigado, fue exiliado políticamente. Pero en algún momento Atria hizo una distinción que es propia de estos ideólogos de izquierda, en el sentido que la violencia del 19 de octubre, del 18 de octubre del 2019, es distinta a la violencia del 18 de octubre del 2021. Que la primera abrió las puertas a todo el proceso que se está viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Supongo que querrá decir, voy a interpretarlo de la manera más positiva posible, que la segunda, la de este año, no tenía ese aval moral, político, jurídico, de estar abriendo las puertas al cambio, sino que era simplemente una cuestión delictual. Pero se le han tirado todo encima a Atria, diciéndole que no, que la violencia es la violencia, y yo estoy de acuerdo con eso. La violencia en su naturaleza consiste en forzar físicamente a otro, en caso de extremo matándolo, encarcelándolo, torturándolo, pateándolo, dándole una paliza, forcejeando, empujándolo, violentándolo en sus costumbres, a veces sin tocarlo,
Eso es violencia. Y la violencia siempre es violencia, porque siempre procede del mismo modo. Hay que diferenciar entre el ejercicio de la violencia y los resultados de la violencia. Tal vez Atria, yo creo que tiene razón cuando dijo que la violencia del año 19 tuvo como consecuencia que el gobierno se cagara de susto y abrió lo que él llama abrir las puertas de la historia en forma lírica, es simplemente que el gobierno se acobardó y entregó el alicate y empezó el tema de la convención constituyente y todo lo demás que ya conocemos. Así que esas consecuencias. La violencia de este año no tuvo esas consecuencias. Yo creo que si ha tenido consecuencias en el plano del político, va a ser más bien cerrar esas puertas que le gusta ver abiertas al señor Atria. Pero eso es especulativo, no sé. Pero en lo concreto, las consecuencias de esta violencia fueron puramente destructivas. No había nada político que estuviera en juego con esta violencia. Fue un festival de vandalismo, de saqueo, de brutalidad. Los elementos más estúpidos, mentalmente más idiotas, más enardecidos, más picados, más llenos de odio, son los que se dieron el gustito. No sé qué efecto político puede tener, salvo cerrar las puertas si es que lo tiene. No creo que alcance para eso, pero la violencia en sí misma vuelve a ser la misma. Un tipo que quemó algo el año 19 y un tipo que quemó algo el 21 están haciendo lo mismo, quemar algo, destruir algo, violentar algo. Las consecuencias son una cosa aparte del acto, de la naturaleza del acto mismo, y es del acto mismo que se está hablando. La razón de ser de la democracia es precisamente evitar que se haga uso de ese medio para dirimir las diferencias entre los habitantes de un mismo país, reino, estado, lo que sea. Esa es la razón de ser, el eliminar la violencia como procedimiento, dejando de lado el tema de las consecuencias. Esa es la razón de ser, que en vez de contar bayoneta o en vez de contar cañones, se cuenten votos. Es la razón de ser. Entonces, hacer estas distinciones con el afán de legitimar a una violencia y de legitimar la otra, es completamente inmoral. Uno puede diferenciar una violencia de otra examinando, sin valorarla, las consecuencias. Yo he sido de los que he dicho que la violencia de esos días, y por eso se organizó la insurrección, tenía como efecto, como propósito, y lo consiguió, las consecuencias que tuvo. Uno puede examinar eso porque es un hecho. Uno no puede negarse ante los hechos. Otra cosa es empezar a legitimar y a valorar. El acto de valorar no es lo mismo que el acto de juzgar. Empezar a decir, bueno, hay violencia, esta violencia fue más o menos como legítima. Se empieza a legitimar alguna violencia. Y luego, si se legitima esa violencia, ¿por qué no legitimamos esta otra también? Legitimemos los crímenes de la CAM. Legitimemos la destrucción del modo de vida de muchos camioneros que se quedaron sin su camión, porque no todos los camioneros son grandes empresarios con muchos camiones. Las destrucciones, legitimemos las posibles asesinatos o matanzas o actos terroristas que ocurran mañana, porque siempre se puede decir de que tuvieron como objetivo abrir una puertecita, abrir una ventana, abrir un portón. Muy peligroso lo que hace Atria, pero no es el único, ni siquiera es el primero, ni a ser el último. Está repleto de ese tipo teórico. Seguramente el señor Atria, como es un hombre más alfabeto que los demás, ha leído a Merleau-Ponty y a otros, y a George Sorel y a otros que analizaron el tema de la violencia, y a propio Karl Marx, que decía, la violencia es la partera de la historia. Yo creo que Karl Marx en eso, como en tantas cosas, está equivocado. La violencia no es la partera de la historia, es la matarife de la historia. Y prueba de ello está en la historia. Examinen ustedes qué ha salido de los procesos que se han llevado a cabo con violencia. ¿Qué ha salido de las guerras? ¿Qué salió con toda la violencia que se aplicó en Rusia? Primero, las matanzas ejercidas por la Checa, dirigida por Lenin. Las matanzas que se produjeron por la guerra civil que hubo en Rusia en esos años iniciales de la revolución bolchevique. Las matanzas perpetradas después por Stalin. Las matanzas que se produjeron como resultado de la gestión en Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Las matanzas que suman docenas de millones en Rusia. Nadie está muy de acuerdo en la cifra, pero las cifras fluctúan en el caso mínimo en 30 a 40 millones de muertos. ¿Y cuál fue el resultado? Un régimen ineficiente, opresivo,
y asfixiante que se terminó por desplomar. Eso fue lo que se logró, eso fue lo que logró la partera de la historia. Hizo nacer un muerto, hizo nacer un monstruo y un monstruo muerto. O sea, no tan muerto porque cometió hartas monstruosidades. Y examinen las revoluciones. Examinen las revoluciones, todas las revoluciones, todas las rebeliones, todos los ejercicios de violencia, qué beneficios han producido. Cuando hay alguna consecuencia que se puede catalogar eventualmente como un beneficio, uno descubre, concepto horror, que ese beneficio se estaba produciendo sin violencia, que venía en camino, que lo único que hizo la violencia a un costo enorme fue acelerarlo, pero venía en camino. Uno puede hacer historia comparativa y comparar qué pasó, por ejemplo, en Francia o qué pasaba en Inglaterra, donde en un país hubo revolución, en el otro no. ¿Cuál fue el que se avanzó más rápido en el progreso industrial, político y todo? ¿Fue Francia o fue Inglaterra? Fue Inglaterra. La violencia no produce consecuencias, pero no produce progreso, no produce ese bebé esplendoroso que está tácito en esto de la partera de la historia, porque es la partera que en medio de mucho sufrimiento y dolores que ellos pueden reconocer, estos izquierdistas, pero nace un bebé nuevo, maravilloso y rozagante. No, nace un monstruo. Nace un monstruo. Permítanme, estimados amigos, ahora pasar a otro bloque. Lo parto con Edisur, esta editorial chilena que está editando puros títulos importantes, como estos dos. Esto no es literatura, esto es un libro muy interesante que deberán leer todos los estudiantes de las academias militares o los que se interesan en temas militares. Creo que también lo leen en las empresas porque las técnicas o las tácticas o las visiones de este personaje Sun Tzu sobre la guerra son aplicables también en la competencia entre las empresas. El arte de la guerra lo tiene Edisur. Y aquí, para variar, poesía, Ojos de hierba, uno de los grandes clásicos de la poesía norteamericana fue Walt Whitman. Algún día les voy a contar la historia del cerebro Whitman, porque es bastante patético lo que pasó con su cerebro de verdad. Hojas de hierba fue uno de los libros importantes que produjo este poeta, y a la gente que le gusta la poesía, aquí tienen la oportunidad de leerlo en una muy buena traducción. Eso. Edisur, no olviden que tiene un local en Compañía 1025 también, para que vayan a tocar los libros, vayan ahí a vitrinear. Continúo con Revifácil, que hace la revisión técnica de su auto en un día, pero sin que usted se tenga que molestar. Usted se pone de acuerdo con ellos en revifacil.cl y ellos van a buscar el auto a la dirección que usted les da. Ellos se encargan de hacerlo y usted no tiene que estar horas instalado en la planta. Horas. ¿Quién no ha vivido esa experiencia? Revifacil.cl, estimado amigo. Elimine ese trámite tan camote. KM Millas, elimine esas millas convirtiéndolas en dinero. Esas millas que acumuló en sus vuelos, conviértalos en dinero contante y sonante entrando a kmmillas.cl. Pagan muy bien. Yo no sabía, incluso, para serle franco, que era tan bueno lo que pagan por el millaje. Me enteré porque una de mis hijas vendió sus millas y no me imaginé que iba a recibir todo ese dinero. Fuera de eso, usted está ayudando a la pasada, a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que usted les venda, cada milla que ellos compren, es una pequeña cantidad que se va sumando, que va a dar a los fondos de la Unión de Amigos de los Animales. Y último de este bloque, amigos, rentabilice al token o al toque. Este es un nuevo mercado, el mercado inmobiliario con criptomonedas, con Bitcoin, con monedas digitales. Y esta es la única empresa chilena que tiene una moneda digital, que es el CryptoLooping. Tiene una cantidad de posibilidades de hacer transacciones en ese mercado. Un mercado en que esta moneda está indexada con el IPC, con la unidad de fomento, y está respaldada por el Depósito Central de Valores. Hay un montón de posibilidades de negocios al toque con el token, o sea, con la ficha monetaria de looping.com. Entre a ver los detalles, que no se los voy a dar yo aquí, son muy sencillos, pero véanlos mejor en looping.com y anímese. Entre ya, conviértase en accionista de esta innovadora forma de invertir. Bueno,
Como decía, Jasna Proboste está apuntando hacia ese centro donde supuestamente están los moderados, que ya creo que no existen. No porque no quieran ser moderados, no porque no sean moderados en lo personal. Yo me considero un tipo moderado, a pesar de que algunos me consideran de ultraderecha. Los periodistas geniales que tenemos en este país. La derecha dura. El señor Villegas de la derecha dura. No, soy derecha dura en comparación con los extremistas de izquierda duro. Eso sí que son duros. Yo no he salido a quemar ninguna cuestión. Bueno, no es que uno quiera ser extremista, no es que uno quiera optar por puntos extremos, pero a veces la situación nos pone en un dilema y tenemos que optar por una cosa u otra, independientemente de lo que nosotros queramos. Y esa es la situación a la cual ha sido llevada la ciudadanía chilena por los eventos, por los procesos políticos los 2 últimos años. Probablemente el 90% de los chilenos quisieran transiciones tranquilas, gobiernos que hacen reformas sin mucho escándalo, sin mucha comedia, sin romper las estanterías. Pero en este momento eso no es posible. No es posible. Tenemos el proyecto comunista, encarnado por Gabriel Boric, o filo comunista. No vamos a ver si llega a gobernar, vamos a enterarnos, pero ya va a ser tarde. Y tenemos la opción que no es comunista. Pónganle el nombre que quieran. Si quieren, díganle que la derecha... Entonces yo no sé a quién está mirando Jasna Proboste. Supongo que cuando se habla de moderado y se habla de esto, en el fondo está pensando en los que no se han pronunciado, en los tímidos, en los flojos, en los indiferentes. Entonces a ellos les dice, yo soy la póliza de seguro de la tranquilidad. Yo soy el que puedo garantizar eso. ¿Y eso qué supone? Bueno, su opción es, obviamente, llegar a segunda vuelta. Si no llega a segunda vuelta, no hay opción posible. Llegar a segunda vuelta, o sea, o contra Kast, o contra Boric. Si contra Kast, decir ellos, la derecha extremista, dura, van a instaurar aquí el gobierno de los... Van a resucitar a Hitler, van a resucitar el abuelo de Kast, van a llegar los Panzer. Así que voten por mí, todos los demás. Y si tiene que competir con Boric, le va a decir a los demás, o sea, a la derecha ya derrotada, le va a decir, oigan, bueno, ya, en fin, los ganamos, pero yo soy un poco más moderada, soy un poco más confiable que Boric, que te ve que está lleno de comunistas, comando. Esa es la apuesta de Jasna Proboste. Llegar a segunda vuelta y ponerse como el salvavidas para cualquiera de las otras 2 opciones que llegara a competir con ella. Así es que cuando dice que está llamando hacia el centro y que se está posicionando hacia el centro, en realidad está posicionándose y está mirando a los asustados de un bando u otro. Si es Kast el que disputa la segunda vuelta, los asustados van a ser de la izquierda. Van a decir, chuta, llegó Kast, llegó el fascismo, va a gobernar con los militares, nos van a sacar a patar en la raja a todas partes, nos van a hacer pebre. Votemos por Proboste, por lo menos algo más de izquierda aunque en realidad bastante izquierda. Y viceversa. Si Boric es el que está para la segunda vuelta, entonces los asustados son de derecha, es decir, bueno, ya la Proboste es media comunista, pero preferible una media comunista que un comunista entero. Vamos a por la Proboste, tenemos más opciones con ella. Ese es el cálculo, y en eso se basa, en ese simple concepto, se basa el llamado, abro comillas, el relanzamiento heroico y glorioso y épico de la campaña de Jasna Proboste. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Las comisiones temáticas son 7 comisiones de la Asamblea Constituyente, donde se van a organizar los temas que después se discuten en la Asamblea, se votan en la Asamblea, pero en esas comisiones es donde se llega a determinar, en esta materia proponemos esto, tal cosa, que nosotros hemos preparado, que lo vote la Asamblea. Y los que sean elegidos, los que fueron elegidos como coordinadores de las comisiones son muy importantes en su gestión. Ahora bien, ¿cómo quedó constituido el cuadro? 5 coordinadores son del Frente Amplio. También obtuvieron coordinadores el colectivo socialista, el colectivo, o como sea que se llame, de los pueblos originarios, el movimiento social constituyentes, el pueblo constituyente, los independientes no neutrales y el PC. Todos obtuvieron coordinadores, menos Vamos Chile, 0. En otras palabras,
No hay absolutamente un solo coordinador en ninguna de las comisiones que represente, abro comillas, el pensamiento de la derecha. Ni uno. Así que ustedes pueden imaginarse el poder que va a quedar en manos de la izquierda para manejar las comisiones y de ahí presentar el pan ya horneado para que sea votado en la Asamblea, donde también predomina la izquierda. Ya podemos imaginar qué clase de constitución va a perpetrar esta comisión, esta Asamblea Constituyente. Va a ser una constitución de izquierda, con serias limitaciones a la libertad de expresión, con, en fin, tantas cosas. Van a permitir que a su vez, en otras esferas de la política, en otros ámbitos, sobre todo si ganan además el gobierno, destruyan totalmente lo que entendemos por fuerzas armadas, tal como las entendemos hoy día, y las transformen en alguna especie de guardia pretoriana de la izquierda. La destrucción de la AFP ya está casi a medias ya lista. Me dicen mis informantes internos que casi con seguridad el cuarto retiro va a ser aprobado. Dicho sea de paso, abro un paréntesis, tengo información interna de varias fuentes del sector financiero que se está produciendo una verdadera estampida de capitales fuera del país, no solo de las grandes empresas, los súper ricos, gente común y corriente que tenía un poco de plata en un fondo de inversión, que tenía ahorros de toda su vida, uno tenía 20 millones, otro tiene 50, ha estado 30 años juntando plata, la están sacando toda, para llevarla para afuera o para gastársela. Las dos cosas son malas para la economía chilena. Así que ya pueden imaginar qué clase de país nos encaminamos. Dios nos libre y nos favorezca. Y en otro plano, varias autoridades, entre ellos el ministro de Defensa, el coordinador de la macrozona sur y otro, creo que estuvo el ministro Delgado también, visitaron puestos militares y se ufanaron de lo bien que estaban marchando las cosas. En los mismos días en que se han producido nuevos ataques incendiarios en las barbas y en las narices de todos estos puestos, o a alguna distancia, por supuesto, para hacerlo un poco más fácil. Y insistieron en que se ha logrado la detención de personas con órdenes de detención, o sea, una labor policial común y corriente, no la labor antiterrorista que se requeriría en este momento, sino que como todo ese despliegue fuera simplemente para perseguir a un ladrón de vida, a un cocotero, a un lanzachorro. Se ha tomado a gente entonces con órdenes de detención pendientes y se han frustrado la comisión de delitos, pero como los delitos seguramente no se cometieron, ¿cuántos son los frustrados? Es imposible saberlo, puesto que no se cometieron. Además no dio cifra. Es muy fácil hablar así en general, ¿no? Es decir, hemos frustrado un montón de delitos. ¿Cuáles delitos? ¿Dónde está el cómo, el cuándo, el cuánto y el quiénes? Cero. Nada. Yo creo que todo eso es mentira. Yo creo que todo eso es falso. Yo creo que a lo más estos despliegues han servido para disminuir las acciones en la carretera, pero en ningún caso, como está visto, en el interior de la zona, o sea, en la zona misma. La carretera pasa por la zona, pero no es la zona. La carretera no es la zona macrosur, es lo que pasa por la zona macrosur. Dijo además una de estas autoridades que los efectivos, refiriéndose a los militares, cumplen con estricto apego a la legislación vigente, con un pleno compromiso con los principios democráticos y respeto a los derechos humanos. Lástima, sí. Qué pena que los del otro lado no tienen tanto respeto por los derechos humanos y con los principios democráticos. No sé si se les puede combatir con tanto alarde de principios democráticos y respeto a los derechos humanos. Yo no sé si detener a un fascineroso que está disparando, que está quemando a una persona viva dentro de una casa, si usar fuerza pública para detenerlo es un atentado contra los derechos humanos. Parece que sí, porque se ufanaron de que no se ha tocado el pelo a nadie. Pues sí, eso es lo que está en el fondo diciendo. Estoy contento que las Fuerzas Armadas que están aquí no le han tocado el pelo a nadie, porque tienen un tremendo respeto por los principios, por los estos. Ahí está la Reserva Institucional de Chile, estimado amigo, basureada como nunca antes en la historia, creo yo. ¿Y cómo se reirán en la CAM? Yo les entiendo si se ríen. Yo me reiría también. O sea, me río ya ahora. Y noticias del gran mundo, muchachos. Se las voy a dar casi de inmediato. ¿Cómo estamos de tiempo?
Bueno, permitidme recordarles Eudora, que les permite hacerse socios del Club Explora y conseguir todos los meses una bolsa como esta, con 2 estupendas botellas de licor, o sea, no licor, vino, o un espumoso como este champán, o este vino de espectacular, presumido, de la Casa Bauzá, 94 puntos de 100. O sea, es un vino de gran calidad. Usted se hace socio del Club Explora pagando una UF al mes y recibe una bolsa con 2 botellas. Usted se hace socio pagando una UF y media y recibe una bolsa con 3 botellas. ¿Qué más se puede pedir? Yo les puedo asegurar que son excelentes vinos porque los he probado solamente por una cuestión científica de estar seguro de lo que estoy promoviendo. No crean que es porque me gusta el vino. No se equivoquen. Y continúo con Lotus Air, amigos, que ya saben, es esta empresa que distribuye estos aparatos recientemente desarrollados en Estados Unidos con la colaboración de la NASA, que destruyen todos los patógenos que hay en el aire, y también ahora tienen modelos industriales como el que ustedes están viendo en la foto, que se está operando en un establecimiento que exportan cereza. Destruye todos los patógenos que perjudicarían a los trabajadores, no solo el COVID-19, todo lo demás, y también todos los elementos, por ejemplo las bacterias aeróbicas, que son las que inician un proceso de descomposición en la materia orgánica. Y usted, si está vendiendo, tratando de vender fruta y salmón o cualquier cosa de esa, lo último que quiere es que su fruta se empiece a echar a perder. Así es que póngase en contacto ya con Lotus Air, amigos. Noticias del gran mundo. Hay un tema en este momento entre Polonia, también un poco Hungría, y la Unión Europea, porque un tribunal superior, me imagino que algo así como la Corte Suprema en Polonia, decretó que hay leyes que pretende imponer la Unión Europea que simplemente son incompatibles con la Constitución de Polonia, o sea, con el alma jurídica de ese país. Y esto los tiene... Hay una disputa porque se supone que la legislación de la Unión Europea tiene supremacía sobre cualquier legislación local. Y eso los polacos, y también los húngaros, me parece, no lo toleran. Entonces la Unión Europea, no muy educadamente, no muy sutilmente, amenaza con sanciones económicas, que no va a haber tal paquete de ayuda, que todos los beneficios del club, porque si usted pertenece al club, dijo un tipo, tiene que pagar la cuota, digamos. Sí, pues, pero también si uno pertenece a un club y paga la cuota y no espera de que además le pongan una pistola en la cabeza para aumentar la cuota al doble, al triple, al cuádruple, ¿no es cierto? Todo depende de cuánto es la cuota. Aquí lo que está en disputa en el fondo son 2 cosas muy importantes para el futuro de la humanidad. Están en lucha 2 principios, el principio universalista y el principio local. Pero cuando están peleando, estos principios se encanan en cosas concretas. Entonces ¿hasta qué punto la Unión Europea representa un superior principio universalista y no representa simplemente una burocracia arrogante que quiere ponerle la pata encima a todo el mundo? Y por el lado de Polonia, ¿hasta qué punto la resistencia de Polonia representa la dignidad de una nación que no se quiere dejar pisotear, o representa un atavismo tribal primitivo que ya debiera ser superado por la humanidad? Ese es el problema con estos conflictos de principios, que los principios como tal no luchan en el empirio platónico de las ideas, sino que se encarnan en organizaciones de carne y hueso, con gente de carne y hueso, y entonces el principio ya no es tan puro y casto y puede convertirse en algo bastante turbio. Así que vamos a ver en qué queda eso. Yo creo que la Unión Europea no se puede permitir un Polexit, que saliera también Polonia, porque ahí sí que empieza la cascada y se desintegra. Yo me imagino que lo razonable sería que la Unión Europea tuviera supremacía en un campo específico de asuntos que competen a cosas vitales en las cuales estén de acuerdo todos, y no en cualquier legislación, porque si no, los burócratas de la Unión Europea pueden ir agrandando el ámbito de su potestad jurídica. Yo creo que ahí está el punto. Tiene que haber una supremacía, pero en ciertos puntos en que estén de acuerdo todos con esa supremacía. No puede eso dejarse abierto a la posibilidad de crecer, de manera tal que el día de mañana la Unión Europea le dice a un país que tiene que hacer tal cosa que no estaba considerada al principio, que es una cosa nueva, que deriva de los nuevos hechos, por ejemplo el tema de las inmigraciones. Eso no estaba presente cuando se organizó la Unión Europea, no existía como tema, ahora sí. Vamos a ver en qué queda eso. Un tema muy interesante.
Y ahora voy a entrar a mostrarles un libro, estimados amigos. No sin antes recordarles, pero permítanme, Notario Express, para que haga sus gestiones notariales en minutos en vez de horas. El Notario Express en su casa, en el sitio notarioexpress.cl. Usted hace prácticamente todo y solo va a la notaría después de recoger el papel ya listo y se demora unos minutos en vez de estar horas plantado en la notaría. Les recuerdo Controller, que es una empresa que examina cómo está el área de gestión de la suya, encuentra las fallas que siempre existen, le da la solución y su empresa empieza a funcionar con un grado de eficiencia que usted nunca se imaginó. Porque normalmente uno se acostumbra a las gestiones normales, que a uno le parece que son naturales, pero que pueden estar fallando hace años. Controller, sucursal en Valparaíso ya, o sea en Viña específicamente, y aquí están los datos para ponerse en contacto por otros medios. Miclimo les tiene una gran novedad y una gran noticia. Ahora usted puede comprar hasta 24 cuotas, no solo si es cliente del Banco Santander, sino que ahora también si es cliente del Banco Chile. El Banco Chile. Ya sabe, no le voy a decir más lo fantástico que son estos dispositivos, ya se lo he dicho bastante. Aproveche esta oportunidad, si usted es cliente del Banco Chile o del Banco Santander, de comprar esto entre 3 y 24 cuotas sin interés, estimados amigos. Y la promoción de Pablo Tolosa en espacioajedrez.com continúa, viento en popa. Los cursos han sido fantásticos, ya van a haber anuncios de nuevas cosas, nuevos cursos, y les sugiero que entre a aprovechar ahora, que los precios están súper rebajados, que además se dan en 6 cuotas sin interés y que además se pueden distribuir en 11 regiones de Chile sin costo adicional. Hágalo ahora suyo ese stock de ajedrez, esa caja con las piezas, con el tablero, con el manual para los niños, el reloj digital, o una de las dos cosas, no es necesario que las compre las dos. Y el libro que les quiero mostrar es un libro que es una mezcla de historia, de anécdota, de nostalgia, de muchas cosas. ¿Cómo vivían los victorianos? O sea, los ingleses de la era de la reina Victoria, porque se llama la época victoriana, es la época entre 1850, que empieza a gobernar la reina Victoria, y el año en que se muere, no me acuerdo exactamente qué año murió, pero fue a principios del siglo XX, gobernó como 50 años. Y en ese periodo Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial, en la superpotencia, era un país enormemente desarrollado en forma industrial, muchas tecnologías partieron ahí, sin necesidad de revolución política como en Francia. Pero ¿cómo vivían los victorianos? ¿Cómo se divertían? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la vida en las distintas estratos sociales? Y ahí está este libro, Los Victorianos, del señor o la señora, no sé, no me he fijado mucho, Wilson, A.N. Wilson. Digamos señores, entonces para chuntarle. Aquí están personajes muy notables. Uno no se imagina, por ejemplo, en el tema de la educación. Solamente les digo una cosa. Los jóvenes de esa época, que eran mandados a las escuelas públicas, como se llamaban, olvídense de la carga académica, que aquí los niñitos de papel maché que llegan a las universidades les pasan 3 libros y ya arman un paro por la carga académica. Vean ustedes qué estudiaban, cómo era la exigencia académica y qué clase de gente salió en grandes números. La clase alta británica fue formada por gente bastante excepcional en muchos casos, no todo, pero el promedio era muy alto y las excepciones eran extraordinarias en el campo de las ciencias, de las artes, de la política. En todos los sectores casi, no en todos, en todos los sectores, grandes inventores, grandes invenciones. ¿Por qué? Eran hijos de una educación rigurosa, exigente, y el que no podía, bueno, dedíquese a algo más fácil, conviértase en el chiquillo menor, al que le dan una peguita por ahí. Era exigente. Sin exigencias no hay grandes virtudes, no hay excepcionalidades, no hay calidad. Bien, eso es uno de los muchos aspectos de la sociedad victoriana. Yo les quiero insistir que los libros que yo les recomiendo no solamente son informativos, sino que tengo muy especial cuidado en mostrarles libros que sean entretenidos y que sean escritos de la misma manera. Aquí hay ilustraciones, además, me parece. Sí. Aquí hay una foto típica de esa época. Las fotos típicas de la época donde todos muy emperifollados en unos estudios donde el fotógrafo se demoraba como 20 horas en sacar la foto. Todos tenían que estar quietos no sé cuánto rato porque las películas eran muy lentas. Las primeras grandes obras de ingeniería que ustedes
Pensarán que son cosas como muy recientes. No, señores, se desarrollaron hace mucho tiempo. Los puentes metálicos, por ejemplo, son del siglo XIX, la revolución industrial. Los victorianos. Y con eso pongo fin al programa de hoy, estimados amigos. Nos estaremos viendo el sábado para, no sé, algún tema de sábado cultural que en este momento no se me ocurre, pero ya se me ocurrirá alguna cosa. Buscaré algo que los pueda entretener. Muchas gracias, me pasé bastante. Nos vemos mañana.